A mí el proyecto me lo propuso Melchor Miralles, el productor de esta historia, y lo que más me interesó fue, antes que el personaje, incluso me interesó la época, ¿no? Porque estamos hablando de los años 73-75, que son unos momentos clave en la historia de España, es el final de la dictadura, va a llegar la democracia y eso hace que todo, desde mi punto de vista, todo estuviera muy exacerbado, ¿no? Con eso dramáticamente es un momento fantástico para crear historias, ¿no? Y el personaje me parecía que era un gran hilo conductor para contar algo que a mí se me antojaba una pieza que faltaba para analizar la realidad de hoy, ¿no? Es decir, estamos hablando de la ETA de los 70 y estamos hablando del final de la dictadura, pero todos sabemos que durante muchos años muchos elementos, personajes que estaban en la dictadura trabajando en los servicios secretos y todo eso, se han mantenido en sus mismos puestos o en puestos parecidos durante mucho tiempo, ¿no? Ya lo estamos viendo en una perspectiva de 30 años. Pero esa época, para mí, es el momento en el que la dictadura se quita la careta, ya no es desarrollismo, ya es sálvese quien pueda, ya es saber cómo vamos a superar el tránsito a la democracia, y, y no solo en la dictadura, sino en ETA también, ¿no? Entonces, para mí el personaje, lo que me interesaba era que era como un personaje entre dos violencias, ¿no? Y dos violencias no son comparables, son diferentes, pero cada una con un peso específico muy fuerte, ¿no? Es decir, la dictadura no es solo un problema de ideología, también es un problema de intereses, ¿no? Y qué hace toda la gente que está ahí pensando en el futuro cuando cambie la democracia. Ese mismo debate estaba sucediendo en ETA y había gente que se planteaba si su guerra era contra la dictadura o era contra España. Si era contra España, seguimos después de haya democracia y dictadura, nos da igual. Y había quien pensaba lo contrario, ¿no? De hecho, pues muchas partes de ETA, muchas facciones de ETA han ido abandonando la lucha armada. Pero el hecho de que hubiera esas dos violencias, a mí me parecía que nos permitía hacer una historia que no fuera maniquea. Es decir, no tenía que haber buenos y malos, ¿no? Sino que, bueno, él es un hombre que se mete en esta historia sin saber muy bien de qué va la cosa y, claro, le llueven los golpes por todas partes, ¿no? Porque está metido en dos mundos a cuál más violento. Está basado en la vida de un personaje real, ¿no? Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Por una parte, tiene la ventaja de que ha sucedido y por lo tanto eso que dicen que la realidad supera la ficción, en este caso trabaja a favor tuyo, ¿no? Es decir, nadie podía pensar que a un señor que lo introducen en ETA, al cabo del tiempo deciden que si lo matan no pasa nada. Pues eso sucedió, ¿no? Este señor, cuando está dentro, descubre que los intereses de quien les han metido ahí son tan fuertes como para dejar a un lado su propia vida. Y si hay un momento en la historia en la que el propio parte del servicio secreto le está dispuesto a liquidarle, ¿no? Tiene el inconveniente de que al ser hechos reales, bueno, hay mucha gente que sabe lo que pasó realmente. Y luego, por otra parte, los hechos reales, realmente nadie tiene la versión oficial, porque cada uno cuenta la historia desde su punto de vista, cuenta su vivencia, y hagas lo que hagas, siempre vas a dar una visión parcial, porque no puedes darlas todas, es imposible, ¿no? Tienes que elegir, y eso hace que estés en una cuerda floja en la que, bueno, te pueden llover las críticas por muchas partes, ¿no? Yo entiendo, primero, que estamos haciendo una película, no estamos haciendo historia, no estamos haciendo un documental ni un reportaje, ¿no? Que, digamos, la objetividad estaría por encima de todo. El cine es subjetivo, pero siendo un hecho real y además que afecta a la historia de España,
para mí la fidelidad está en la fidelidad a lo esencial, al espíritu de lo que pasó, ¿no? Y ahí pues, hemos desarrollado una lectura de la historia que implica un significado y con el que más o menos estamos todos de acuerdo los que hemos hecho la película, ¿no? Contra eso, evidentemente, hacer una historia muy comprometida, siempre va a haber críticas, pero que no se ciñe solo a esta historia, porque estamos hablando de un personaje que entra en esta operación, entra en los servicios secretos. Esta es la operación que marca su vida. Es un personaje que sale literalmente destruido como persona, en el sentido más profundo, es decir, sale sin cara y sin nombre, ¿no? Y desaparece de su entorno para convertirse en otra cosa, no se sabe qué. Pero esa otra cosa, ese lobo después de la operación, es alguien que ha seguido trabajando en los servicios secretos y que ha tenido luego múltiples aventuras. ¿No? Y el libro de Cerdán y Rubió habla de toda su vida, ¿no? Esto es prácticamente los primeros capítulos, ¿no? Pero bueno, es un trabajo que se ha hecho en paralelo. O sea, es decir, ni yo me he basado en ellos, ni ellos en mí, ¿no? Yo me he ido directamente a la fuente primordial, que es él, para empezar, y luego toda la documentación histórica que hay, ¿no? Para mí, Miguel es un elemento muy importante en esta historia, no ya porque sea el director, sino porque como partícipe es alguien que me parece que entendió muy bien la historia que yo había escrito desde el principio. Cuando él llega ya hay un guión escrito, y prácticamente en una comida nos entendimos como para decirme, mira, esto dura tanto, lo que está escrito está muy bien, pero hay que cortarlo, o lo cortas tú o lo corto yo, o lo corto yo. Y a partir de ahí yo creo que él ha asumido muy bien las tesis, los personajes, y él se ha dedicado a hacer su trabajo realmente de realización, ¿no? Es decir, este guión prácticamente, hombre, cuando trabajas en este medio recoges todas las aportaciones que te vienen, pero es un guión que se ha hecho previamente, ¿no? Pero yo creo que eso a él le ha venido muy bien porque él ha podido hacer su trabajo de dirección sin pensar en otras cosas, ¿no? Con lo cual él ha podido hacer una lectura del guión y concentrarse en su desarrollo, en convertir eso en una película, ¿no? Al fin y al cabo, el guionista es el autor del guión, pero el autor de la película es el director, ¿no? Hombre, siempre es muy emocionante ver lo que has escrito, ¿no? En este caso, Miguel tiene una manera muy particular de trabajar y de rodar, y le dan mucha libertad a los actores, porque rueda de una manera muy particular, ¿no? Rueda desde muy lejos, con unas focales muy largas, y eso hace que el actor no esté determinado por si estoy en un plano corto, estoy en un plano largo, sino que puede disfrutar de lo que es la situación, el conflicto que tiene y su relación con los otros actores, ¿no? Y luego yo creo que él por su imaginario vasco-francés, porque él es de padre francés y madre vasca y ha vivido en esa zona, en el País Vasco francés y todo eso, pues tiene un imaginario que está en la película y que yo creo que cuenta mucho, ¿sabes? Que, bueno, tú como guionista pues te preocupas sobre todo de los personajes, de lo que les pasa y tal, ¿no? Digamos que muchas veces están muy en el plano corto, ¿no? Y él eso es capaz de ampliarlo y hay un personaje que en esta historia era muy importante, que es el País Vasco, porque esta historia hay que hacerla desde un amor profundo al País Vasco para que se entienda realmente la posición desde la que lo estás contando, ¿no? Y eso él yo creo que lo borda, ¿no? Él cuenta su País Vasco, que es un País Vasco a un nivel sensorial, ¿no? La historia podrá ser intelectual, aparte de divertida, de tener su acción, de tener su interés por los personajes, pero hay un nivel sensorial que transmite la película a nivel de paisajes, de texturas, de detalles, que eso lo da alguien que tiene un imaginario previo y que no se lo está inventando, que está contando su experiencia vital, ¿no? Yo creo que la película tiene dos elementos sobre los que bascula, ¿no? Por una parte, es una película de aventura, pues la aventura de un infiltrado, con todo lo que eso conlleva, de tensión dramática, de peligro, de acción,
estamos hablando de una organización terrorista que está cometiendo atentados, de un grupo de policías que están intentando acabar con ellos y descubrir cosas y perseguirlos, y se producen intentos de secuestro, atentados, etcétera. Todo eso, sin querer hacer espectáculo del terrorismo, que me parecería no muy recomendable, sino dando testimonio de eso, es una película de aventura, ¿no? Pero también es una película que tiene un contenido político muy importante, ¿no? O sea que yo creo que la relación entre esas dos cosas, que es algo muy complicado, ¿no? Yo creo que eso es lo que consigue la película, y esa es su mejor baza, ¿no? Porque es una historia que es muy atractiva de ver, pero a la vez te está contando algo realmente importante para la historia de este país, para entender dónde estamos, porque si no conoces de dónde venimos es difícil saber dónde estás, ¿no? Y eso depende de esos dos elementos, ¿no? Porque normalmente tú haces una película sobre terrorismo y automáticamente los terroristas son los malos y los que van en contra son los buenos, ¿no? En este caso los que van en contra son el servicio secreto de una dictadura que en ese momento tortura y asesina en las comisarías. Es decir, que malamente puede reivindicar su legalidad frente al terrorismo, ¿no? Nosotros ahora mismo vivimos un terrorismo en democracia. Estos señores que usan las armas podrían usar las urnas y eligen usar las armas. Pero los señores que usaban las armas entonces no tenían la posibilidad de usar las urnas, ¿vale? Eso de momento se lo está brindando el sistema. Eso no significa que haya que justificarlo, pero es un dato que nos diferencia de la realidad actual. Y segundo, los que le perseguían no se atenían a leyes democráticas, sino que podían hacer lo que les diera la gana. Es decir, en ese momento, la historia sucede en un momento en el que prácticamente arranca con el atentado de Carrero Blanco. En ese momento la dictadura se da cuenta de lo que realmente es capaz de hacer ETA, que ha matado al presidente del gobierno, ¿no? Hasta entonces pues ya había cometido diversos atentados, pero no de una envergadura ni semejante, ni del 10%, ¿no? en envergadura, ¿no? No ya por a quién mata, sino por la complicación como organización que implica matar al presidente del gobierno, con toda la protección que conlleva, con la preparación que eso conlleva. Es decir, de repente la dictadura se da cuenta que hay una organización muy peligrosa, que hasta entonces no la había considerado tan peligrosa, ¿no? Pero claro, ahí hay un momento en el que lo que después va a ser la guerra sucia contra ETA realmente empieza ahí. No precisamente en esta operación. Pues esta operación sería lo que en inteligencia sería limpio. Es decir, una operación de infiltración, de pura inteligencia, en la que un señor se mete, consigue una serie de datos y a través de eso se detiene a la gente, ¿no? Pero en paralelo se están empezando a gestar otro tipo de acciones contra terroristas, que es lo que van a desembocar posteriormente en lo que es el Batallón Vasco Español, la ATE y finalmente el GAL, ¿no? Todo eso se está gestando ahí, ¿no? Lobo es un héroe Kleenex, es decir, es alguien que es utilizado, que no sabe dónde se ha metido realmente, que se mete por unas complicaciones vitales que le llevan ahí. Él está buscando una salida, tiene un destrozo vital en todos los sentidos y encuentra esa vía. Él no, por principios, no está de acuerdo con la lucha armada ni nada por el estilo, siendo vasco y siendo su generación la que se está metiendo en toda esa historia, pero él no es consciente de hasta qué punto está utilizado. O sea, él descubre que su vida, para los que le han metido ahí, no vale nada. Y ahí es donde se produce el gran salto del personaje, ¿no? Cuando él, a pesar de eso, a pesar de salvarse de lo que sería una auténtica carnicería, que sucedió realmente, un intento de carnicería, cuando intentan liquidar al comando con el que él está, y él se salva por los pelos,
a partir de ese momento él decide que va a seguir con la operación porque él cree que hay que hacer la operación, pero a pesar de sus jefes directos, ¿no? Pero claro, él consigue llevar a cabo la operación, caen 150 militantes de ETA, pero él se destruye como persona, ¿no? Por eso, claro, esto es inherente a los servicios secretos, es decir, un héroe de los servicios secretos es alguien que por definición lo que ha hecho tiene que ser anónimo. Nos enteramos de que existen porque los descubren haciendo algo raro o porque los matan, pero nunca se sabe lo que han hecho cuando lo han hecho bien, porque por definición es secreto. Y eso implica su destrucción como persona. Este individuo se convierte en el enemigo público número 1 de ETA, tiene que renunciar a su nombre, a su familia, y a toda su vida, incluso a su cara. O sea, a él le cuesta la despersonalización completa, ¿no? Por eso digo que es un héroe Kleenex, ¿no? Es alguien que es capaz de realizar una tarea heroica por la patria, por dinero, por lo que sea, pero lo hace y le da a cambio un beneficio a la sociedad, entre comillas, en teoría, cumpliendo su trabajo, pero eso le cuesta desaparecer literalmente como persona. Ella es la mujer con la que el lobo está casado cuando empieza la historia, ¿no? Y a mí es un personaje que me gusta mucho porque representa el miedo del ciudadano corriente que vive en el País Vasco y que se tiene que adaptar a una situación de dictadura de facto por parte de ETA, ¿no? O sea, es alguien que intenta no tener problemas, no enfrentarse ni a unos ni a otros, pero claro que eso es imposible, porque no te puedes esconder siempre y todos los días, ¿no? Entonces ella no puede entender, primero, el lobo no le puede contar realmente lo que está haciendo, con lo cual ella no puede entenderlo, ella no sabe si se ha metido en ETA a favor o en contra, ella sabe que está por ahí, en el monte, ¿no? A entendernos. Cuando descubre lo que ha hecho, no puede más que rechazarlo, porque ella va a seguir viviendo en su pueblo y su entorno está empapelando de carteles a su marido, está empapelando de carteles todo el pueblo con la foto de su marido que pone "se busca", ¿no? Y hay una escena que a mí me gusta mucho en la película, que es cuando ella al final pasa delante de los carteles, el hijo, que es pequeño pero le suena la cara de su padre, dice: "¿Ese quién es?", y dice: "Un traidor, un traidor, un traidor", ¿no? Que es la tesis de los que están poniendo los carteles, pero es que ella tiene que seguir viviendo ahí, ¿no? Y bueno, me parece un personaje que, siendo digamos pequeño en duración, es muy importante en dimensión, ¿no?, dentro de la historia. El personaje de Amaya en realidad es parte del camuflaje del lobo, ¿no? Él contacta con Amaya a un nivel personal desde el primer momento, cuando él está intentando infiltrarse en la organización, y eso le permite darle credibilidad a su actitud dentro de la organización, ¿no? Yo creo que en una organización como ETA tengo la sensación de que la antigüedad es un grado, de que las hazañas son medallas, y ella está en esa batalla, ¿no? Ella está en escalar. Si no se hubiera dedicado a eso, ese personaje pues hubiera intentado trepar en cualquier medio, pero está ahí, y eso, claro, cuando tú intentas trepar en una organización terrorista, pues los peldaños son los que son, ¿no? Entonces a mí me parece un personaje muy dramáticamente muy complejo, porque lo que aparentemente podría definirse al principio casi como una groupie del mundo de la música, es un killer en potencia, porque está dispuesto a hacer lo que sea por subir en la organización. Y yo creo que ahí es donde
el factor personal tiene que ver mucho, o sea, tiene más poder incluso que el factor ideológico, porque tu actitud personal hace que adaptes tu ideología a tu actitud. Y entonces te conviertes en más papista que el Papa, ¿no? Claro, porque ¿sabes? Los límites definen los códigos morales de los personajes, ¿no? Cuando un personaje hace una cosa, eso tiene un significado verdaderamente si el espectador sabe lo que podría haber hecho en vez de eso. Si cuando a ti te ponen una pistola en la mano y dices, ahora tú vas y le pegas 2 tiros a un policía, eso tiene un valor si sabes que podrías no hacerlo. Entonces, yo siempre cuando escribo un guión intento marcar mucho eso, ¿no? Porque yo creo que los personajes representan valores morales, ¿no? A lo mejor es algo que no está de moda decir o tal, ¿no? Como los mensajes en las historias, pero yo estoy convencido de eso, ¿no? Entonces, cuando realmente eso mueve la conciencia y mueve el corazón de la gente, es cuando esos límites los tiene bien definidos, ¿no? Dice, bueno, hasta aquí el personaje es capaz de hacerlo por esto, por esto, por esto, pero esto ya no, ¿no? Y si el personaje pasa de aquí es porque se ha producido una transformación muy importante. Hay un momento en la película en la que el lobo se vuelve a disparar a los policías, porque los quieren matar, ¿no? Entonces, él volverse y disparar significa descubrir que está solo. Este personaje va a ser muy controvertido, yo lo sé, porque es un personaje con el que nos hemos permitido una licencia histórica. De alguna manera podría representar lo que fue Pertur, el dirigente ideólogo de ETA en aquella época, que, según nuestras fuentes, fue asesinado y desaparecido por ETA. ¿Por qué? Porque él propugnaba que cuando llegara la dictadura, ETA se tenía que transformar en un partido. Esa discusión la vivió el Lobo. La diferencia es que la historia del Lobo acaba en el 75 y la historia de Pertur dura hasta el 77, porque a Pertur lo desaparecieron en el 77. Ahí nos hemos permitido una licencia histórica y este personaje, que no es Pertur, es Asier, porque esto es una película, muere en el transcurso de la operación, ¿no? Pero porque nos parecía que esa parte de la historia había que cerrarla, ¿no? No íbamos a hacer un flash forward para contar lo que iba a pasar dentro de 2 años, pues no podíamos, ¿no? Pero bueno, es que estamos haciendo una ficción, ¿no? En la que lo importante es el espíritu. Por eso, si las discusiones que él presenció en la realidad, el personaje del Lobo, condujeron a que 2 años después los que estaban por mantener la lucha armada mataron a quien estaba por abandonarla, pues porque no íbamos a hacerlo en los parámetros de la película, ¿no? Entonces, ese personaje para el Lobo es un punto de referencia, ¿no? Yo creo, porque él es la primera vez que dentro de ETA ve a alguien que lo quiere dejar y con el que de alguna manera se puede identificar, pero automáticamente lo tiene que utilizar dentro de su escalada como un peldaño más. Entonces, cuando este personaje es asesinado, él tiene que decir muy bien, muy bien. Y eso le permite subir un escalón más, ¿no? De cara a los líderes, ¿no? Yo pienso que es el mejor personaje que ha hecho Coronado en su vida. Eso, con perdón de todos los directores, de todos los papeles que haya hecho Coronado, pero yo realmente, a mí el personaje de Coronado me fascina, ¿no? Es en el servicio secreto, cuando hay una infiltración, hay lo que se llama un agente de campo, que en este caso sería el Lobo, que es el que está infiltrado, y un oficial de caso, que es como el que está desde fuera y teledirige al infiltrado, ¿no? Ese es el papel de Coronado. Pero es un jefe del servicio secreto de la dictadura. Y llegado el momento, tiene que anteponer
los principios morales que él pueda tener, a pesar de estar ahí metido, a sus intereses, o lo contrario, y se inclina por sus intereses. Y yo creo que eso es muy significativo en la historia, ¿no? Porque en ese momento todo el mundo se está recolocando, se está resituando para ver qué va a pasar cuando se muera Franco, tal, y él opta por eso, ¿no? Entonces, es el gran antagonista del personaje del lobo, aunque el objetivo del lobo no es oficial, lógicamente, sino lo contrario, ¿no? Es el jefe etarra. Pero a un nivel de significado es el gran antagonista de la película, ¿no? Santiago Ramos es el personaje más entrañable de la historia. En esta historia, como no hemos pretendido que no fuera maniquea, pues dentro de cada grupo de estos dos núcleos dramáticos, pues hay gente que está, digamos, más en una onda más humana y otros más deshumanizados, ¿no? Y Santiago es el personaje más humano de la policía, en este caso, ¿no? Es el que se convierte en una especie de protector y de apoyo fundamental del lobo, hasta el punto de que al final, en el momento en el que intentan matarlo, él es el único que se pone de su parte y eso le cuesta la vida, ¿no? Es decir, aquí hay dos muertos en esta historia. Si hay un muerto en ETA de ellos mismos, también hay un policía de ellos mismos, que en este caso es Santiago Ramos, ¿no? Es decir, la estructura es un juego de espejos, ¿no? Es decir, la violencia y la dictadura, en el fondo es lo mismo. Es el empleo de la violencia para conseguir unos fines, ¿no? Y mantenerte en el poder o influir en la realidad a partir de la violencia, ¿no? Eso se puede hacer desde el poder o desde la oposición, ¿no? Pero en el fondo los mecanismos son los mismos. Y yo creo que eso es un mensaje muy importante de la historia, ¿no? Es decir, bueno, una cosa es qué es lo que ETA produce en la sociedad, que es terrible, y otra cosa es en qué valores se rige una organización para crear tanto sufrimiento. Pues se rigen los mismos que cualquier dictadura, a la que no le importa aplastar a quien sea para llevar a cabo su ideología y sus intereses. Entonces, en ese sentido, el personaje de Jorge Sanz, como ideólogo, y el personaje de Santiago Ramos, forman parte de ese grupo, de ese juego de espejos, ¿no? Son las dos víctimas, cada uno, de su propio mundo, ¿no? En el que siempre triunfan los halcones, ¿no? Nelson es el general de ETA, es el personaje... cuando nosotros atacamos la historia en un punto en el que hay una especie de triunvirato, ¿no? Hay un jefe, que es Arrieta, un ideólogo, que es Asier, y un militar, que es Nelson, ¿no? Y lo que vemos en el mundo de ETA es cómo el militar mata al ideólogo y consigue eliminar al jefe para ponerse él. Con lo cual, el que era el ala militar se convierte en el jefe. Y Nelson representa eso. Nelson representa digamos, el integrismo más absoluto dentro de lo que ha sido ETA, ¿no? Es un thriller político. De alguna manera es un thriller político.